Casa. Hola, hola, familias de todo el Perú, ¿cómo están? Soy Stephanie. Y yo soy Junior. Y estamos comenzando un nuevo programa de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. ¿Cómo están todos? ¿Entusiasmados con ver un programa más de Aprendo en Casa? ¡Seguro que sí! Este programa está dirigido para estudiantes de quinto de secundaria, pero también puede interesarle a toda la familia, así que pueden acercarse, sentarse y mirar, y hasta ayudar a quien lo necesite. El tema es bien interesante para toda la familia, o sea que hoy compartiremos con tu familia tu aprendizaje. En el programa anterior, ¿se acuerdan de la entrevista que le hicieron a Martín? Martín nació en Ayacucho, mi lugar de origen, pero desde hace algunos años, él y su familia viven en una zona de la periferia de Lima. Allí viven familias de distintos lugares que llegaron en la década de los 80. Las primeras familias que llegaron a esos parajes de las afueras, por supuesto que no encontraron los servicios básicos, como agua potable de cañería, desagüe, luz y tampoco transporte. Martín nos hacía notar que todos venían de distintas regiones, tenían costumbres distintas y distintas necesidades económicas, gracias al esfuerzo y a la organización de sus habitantes. Martín invitó a todos a visitar su barrio, porque ahora hacen fiestas costumbristas y todos comparten lo de todos, pese a que cada grupo todavía usa prendas de vestir de su lugar de origen. ¿Qué fue lo que dijiste? Que hay muchas personas que hablan el quechua o alguna lengua amazónica. Bueno, yo también estoy aprendiendo, les cuento. Muy bien, pero la cosa es que hace una semana, mirando Aprendo en Casa, Martín escuchó al profesor decir que todas las personas tenemos una identidad cultural propia. Y esto lo ha hecho pensar en su propia identidad cultural. Entonces ahora él se hace algunas preguntas. ¿Pueden convivir de manera armónica personas que tienen diferentes prácticas culturales? ¿Cómo contribuye una convivencia armónica a mejorar mi bienestar emocional y el de mi comunidad? Escuchen, lo que queremos es que cada uno de ustedes reconozca sus propias características, cualidades y también limitaciones culturales para poder superar cualquier sensación de inferioridad y sentirse tan valioso como su vecino. Así es, Stephanie, pero volvamos a recordar aquella frase del ilustre don Ricardo Palma, quien nos dice: quien no tiene de inga, tiene de mandinga. Inga quiere decir, por supuesto, inca, y mandinga hace referencia a las personas provenientes del África, principalmente de Costa de Marfil, Malí, Guinea o Senegal. A ver, entonces opino que significará que quien no tiene de indio, tiene de afroperuano. Me pregunto, ¿casi todos somos mestizos? Pero no solo indios y afroperuanos, sino también asiáticos y europeos. Una fusión producida a lo largo de nuestra historia, hasta que nos convertimos en un país de todas las sangres. Nuestra cultura peruana tiene un origen cultural propio, claro, pero se ha ido enriqueciendo a lo largo de la historia. Y la verdad es que nuestras costumbres cotidianas, modos de pensar, música, gastronomía, festividades, vestimentas, lenguas y todo lo demás forman parte de un todo. Y ese todo que no se puede definir como una sola cultura, sino como una mezcla llamada interculturalidad, que es cada día más rápida y profunda, debido a factores como la globalización. Stephanie, ¿y tú qué opinas de la globalización? Bueno, yo opino que es todo el globo. O sea, el mundo entero está interconectado. Cada vez es más fácil viajar de un lado a otro y todos saben todo, sobre todo y todos. Entonces nos cuestionamos. ¿Es importante reconocer cómo se dan estas relaciones interculturales? ¿Cómo podemos hacer para tener una convivencia intercultural armoniosa? Para comprender la importancia de relacionarnos y la igualdad en la diversidad cultural, pues para eso está el reto de hoy. Redactar 4 ideas que muestren por qué debemos comprender cómo nos relacionamos y por qué debemos fortalecer la igualdad en la diversidad cultural. Ojito, ojito, que la infografía que elaboraste en el programa anterior y el reto de hoy te servirán para que al finalizar la experiencia puedas elaborar un texto argumentativo.
Ahí va a estar bien clarita tu opinión sobre la importancia de reconocer que nuestra identidad cultural es muy diversa. Y también que reconocer y valorar nuestras diferencias contribuye a nuestro bienestar emocional y la convivencia democrática. Y bien, hoy nos acompaña la profesora María Rodríguez. Vamos a saludarla. Hola, profesora, ¿cómo está? Buenos días, profesora, bienvenida. Pues feliz de verlos otra vez. Profesora María, en el programa anterior hemos comenzado a responder la pregunta de ¿cuál es mi identidad cultural? Y los chicos de quinto grado prepararon una infografía que reconocía que somos una mezcla de elementos culturales, nacionales e incluso extranjeros, y cómo eso nos enriquece. Pero, profesora, aparece una curiosidad. ¿Cómo se dio todo este proceso de interculturalidad? Claro que sí. Lo primero que haremos será recordar algunas ideas claves vistas en el programa anterior. Responder a la pregunta, ¿cómo es mi identidad cultural? Aprendiendo en un colectivo. Formas aprendidas de pensar, sentir. Apropiada individualmente. Sistema ordenado recibe influencia externa. Como movimiento contradictorio. Se expresa en el conflicto. Da sentido a la vida. Pero profesora, también vimos otros factores que intervienen en este proceso cultural. Así es, y los mencionaremos a continuación. Económico. La producción y el consumo local le abrió paso al capital y a la inversión extranjera y hubo intercambio comercial. Político. Está presente una agenda global y un trabajo cooperativo para enfrentar problemáticas y necesidades mundiales. Tecnológico. El acceso a los medios de comunicación, a la televisión, a la radio y al internet permite que hoy estemos más informados que nunca acerca de lo que pasa en el mundo entero. Pero, si no recuerdo mal, profesora, también analizamos otros dos factores que también influyen en este proceso. Así es. También hablamos del territorio, que es más que un espacio físico, porque permite que los elementos culturales se desarrollen históricamente. Es el lugar privilegiado donde se mantiene viva una cultura. Y también de la virtualidad, porque hoy en día la cultura también vive en espacios virtuales. Transita con mucha facilidad gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales. Profesora, aún me queda la duda de cómo se ha dado en nuestro país el proceso de interculturalidad. Hay una palabra muy importante que es migración. La Organización Internacional para las Migraciones la define como el desplazamiento de una población desde su lugar de origen a otro destino. Y esa población obviamente viaja con sus propios rasgos culturales. Nuestros propios bailes, hábitos, nuestras tradiciones, nuestra comida. Pero escuchen, a partir de la segunda mitad del siglo XX, el Perú no era como es ahora, porque se dio una explosión demográfica, un súbito aumento de la población, y esto hizo que millones de personas se trasladaran del interior del país a las ciudades de la costa, principalmente Lima. Qué interesante, ¿no? Me imagino que había un anhelo por tener una mejor calidad de vida y más oportunidades. No es como que en la sierra o en Piura o Moquegua faltara sitio. No, claro que no. Había anhelos como seguir estudios superiores, empleo que generen más ingresos, pero también se debe a que existían ciertas situaciones de riesgo en el interior del país. Entonces fueron las migraciones del interior las que produjeron los llamados asentamientos humanos, como nos contaba Martín en su entrevista. Y como no tenían dónde vivir, se ubicaron en los terrenos baldíos que habían alrededor de la ciudad. Y allí señalaron su territorio y construyeron sus viviendas de esteras sobre la arena que rodea la ciudad. Y entonces, con el pasar de los años, estas poblaciones vulnerables se fueron organizando hasta convertirse en San Martín de Porres, Comas, San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador. ¡Asombroso! ¡Qué coraje el de nuestra gente! Ya lo creo, pero fue todo un proceso. Se los explico mejor con un gráfico. A principios de los años 80, se incrementan las migraciones del interior del país a las capitales. La inflación y la crisis económica de la época
golpearon a las familias peruanas, especialmente a las de las zonas rurales. Vinieron en busca de mejorar sus posibilidades en trabajo y educación, quizás llegar a ser profesional o por lo menos lograr una formación técnica. También buscaban mejores oportunidades de empleo, acceder a mejores salarios para que sus familias pudieran también mejorar. También buscaban mejor salud, por supuesto. Un momento muy importante en la historia de Lima. Y de otras ciudades grandes del país, en todas pasó lo mismo. Una época de riesgos, privaciones y oportunidades, ¿no? Y Stephanie, ¿te has puesto a pensar si acaso eres de aquí, pero nieta o bisnieta de migrantes? Uy, por supuesto, mi historia familiar. Mis abuelos son del norte y ellos migraron a la capital. Ya después me cuentas, Stephanie. Profesora, me surge una inquietud que quisiera compartirle. ¿Es importante relacionarnos con personas que provienen de otras culturas? Muy interesante tu pregunta. Claro que es importante, porque así practicamos nuestra habilidad de convivir con personas que no son como nosotros, que pueden llegar a ser totalmente distintas en todo. Eso nos enriquece. Entiendo que también es importante porque nos lleva a una sociedad donde se garantice la igualdad de oportunidades y condiciones básicas de bienestar para todos. Sin que importe su raza, ni su origen, ni su cultura. Así es, exactamente. Es un gran ejercicio para probar nuestros valores. Valores como la empatía, la solidaridad, el respeto, la justicia, ¿no, profesora? Exactamente. También es importante porque la diversidad cultural es una realidad ineludible. Quiere decir que reconociendo nuestra diversidad cultural podemos conversar con gente de otras civilizaciones y culturas porque hay respeto y comprensión. Efectivamente. Se va enriqueciendo con el aporte de gente de otras culturas. ¿Y nuestra identidad cambia? Sí y no. Mantenemos los rasgos culturales propios que son significativos, pero también incorporamos otros nuevos que consideramos valiosos. Esto nos ayuda a ir moldeándonos para llegar a convertirnos en la persona que queremos ser. Entonces se produce como una fusión cultural de costumbres, pensamientos, valores, conductas, expresiones propias y ajenas. Profesora, para continuar, ¿nos puede dar un ejemplo de diversidad cultural en la ciudad de Lima? ¿Han visitado el barrio chino de Lima? Está en el centro. Claro que sí, profesora. He caminado por el barrio chino, me he comido mi chifita. Y seguro ha viajado a Cajamarca y ha bailado los carnavales. No, pero sí he estado en la región San Martín, en Moyobamba, donde se baila la pandilla moyobambina. Es que tenemos una gran riqueza cultural propia y hemos sido enriquecidos con el aporte de culturas extranjeras. Es que llegaron poblaciones del extranjero y con ellas su legado cultural. No vamos a discutir el tema, pero ¿pueden creer que el lomito saltado tiene origen chino? Trabajadores chinos a mediados del siglo XIX. Ese es un ejemplo del proceso intercultural por el que ha pasado nuestro plato típico. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cuáles son los beneficios de esta interrelación cultural? ¿Será importante reconocer y respetar el aporte que cada cultura hace desde su diversidad? Es gracias a la globalización cultural que podemos integrarnos culturalmente en este tiempo en el que vivimos. ¿Cómo puedo afirmar mi identidad cultural aprovechando la diversidad y la convivencia con otras culturas? Al vivir en un entorno intercultural, con las facilidades que ahora nos da la globalización y la virtualidad, se hace más fácil descubrir la riqueza cultural propia y foránea. Es importante entonces comunicarse con todos, sean de donde sean. Y estén donde estén. Así es, y hace falta cargarse de una tolerancia activa para lograr relaciones igualitarias, en las que cada persona de cada cultura tiene igual importancia.
y se respeta su dignidad y su legado cultural. Es que no hay una cultura superior o inferior, solo son distintas. Cada una comparte y aporta una riqueza que hay que valorar. Efectivamente, pero no podemos olvidar que las culturas son dinámicas. O sea que cambian todo el tiempo. Para tener una mirada un poco más amplia sobre este punto, veamos qué dice el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Jordan Sierra, en su libro Multiculturalismo y Educación. Cuanto más inmóvil y estancada permanece una cultura por motivos diferentes, puede ser que llegue a empobrecerse. Contrariamente, cuanto más abierta se muestre una sociedad al intercambio de concepciones culturales distintas, más se enriquece y madura, siempre que, naturalmente, se asegure un mantenimiento razonable de la identidad cultural propia. La apertura cultural es, por tanto, un signo de madurez social. Entonces, nuestra identidad cultural se debe ir formando con todos esos rasgos propios de donde hemos nacido y nos hemos desarrollado, pero también con todo lo demás que nos viene de afuera. Nuestra cultura original es un punto de partida y no un valor imposible de modificar. Cada individuo va formando su propia identidad a partir de sus experiencias personales durante su ruta personal, en la que va recibiendo multitud de estímulos muy diversos. Profesora, ¿y tiene que ver algo la forma como nos percibimos y cómo percibimos al otro? Por supuesto, recordemos el ejemplo de la entrevista que le hicieron a Martín. A Martín le gusta el reggae, hasta ha adoptado algunas formas de vestir y hablar de los seguidores de ese ritmo. Esta es una expresión de identidad cultural ajena que le puede implicar cierta incomprensión, tal vez basada en el prejuicio. es fácil pensar que nuestra cultura es mucho mejor y que el aporte de la otra es inferior, terminando por etiquetarla y rechazarla. Eso es cerrarse al intercambio cultural, ¿no, profesora? Por supuesto. Entonces puede ser que yo adopte modos de actuar y formas de pensar que no facilitan la convivencia intercultural. Así es. Puede ser que aparezca el etnocentrismo, los estereotipos y los prejuicios. Etnocentrismo es creer que tu cultura es el centro del mundo. ¡Ajá! Por otro lado, un estereotipo, según la RAE, es una imagen o una idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Entonces los estereotipos permiten simplificar la realidad generalizando, como al decir estos individuos son unos zánganos, o la gente que vive en ese barrio es muy tranquila, o los de aquella región son muy simpáticos. Así es. Y no debemos generalizar, ni menos emitir un juicio sin conocer la realidad. Y la verdad es que a veces nos estereotipamos a nosotros mismos para sentirnos más fuertes o para disculpar nuestras debilidades. Claro, muchas veces uno escucha, aquí somos todos así. ¿Por qué todos? Todos no existe. Así es. A veces podemos irnos a los extremos para creernos superiores o justificar nuestras debilidades. Qué interesante, ¿no? Chicas y chicos, ¿ustedes qué opinan? Y algo que nos puede ayudar mucho también sería preguntarnos ¿qué etiquetas les ponemos nosotros a las personas? ¿Qué consecuencias tiene esto sobre ellas y sobre nuestro modo de percibirlas? Me parece de gran ayuda que nos podamos cuestionar estos puntos. Deberíamos también plantearnos como objetivo de vida desarrollar valores, actitudes, pensamientos y conductas que reflejen una conciencia e identidad cultural madura. Es decir, lo que realmente importa es que todos desarrollemos un conjunto de capacidades que nos permita cotidianamente convivir con personas diferentes y resolver los conflictos que puedan surgir fruto de esta diversidad. Cosa que no siempre es fácil. Además, debemos ejercitar el análisis crítico respecto a ciertos aspectos de otras culturas y también de la cultura propia. Claro, porque no necesariamente todo lo de cualquier cultura, también la propia, es bueno o nos gusta. Entonces, profesora, hay que fortalecer la identidad cultural de uno mismo para que incorpore valores
como la tolerancia, el respeto, la solidaridad, la empatía, el diálogo con gente de cualquier cultura. Y eso es precisamente lo que permite afianzar nuestra identidad. Claro, pues es bien fácil ser uno mismo cuando todo el mundo es como uno mismo. No tiene gracia. Algunos especialistas plantean desarrollar una inteligencia cultural. ¿Cómo es eso, profesora? Según Jin-Ting Lee, inteligencia cultural es la capacidad de adaptarse y comportarse adecuadamente en los diferentes contextos culturales. O sea, esa habilidad para entender a los otros distintos, para hacerse entender y colaborar exitosamente con personas de diferentes culturas. ¿Y qué hacemos para desarrollar esa inteligencia? Muy bien, veamos. Inteligencia cultural. Empezaríamos por conocer los componentes de la otra cultura, sus costumbres, los valores a los que les dan más importancia, sus creencias religiosas, todo para que la interacción social sea fluida. Ajá. Es natural. Lo segundo es tener empatía y apertura para lograr entender la cultura ajena. Si estamos realmente motivados y dispuestos a encontrarnos con personas de culturas distintas, seremos capaces de adaptarnos. Y una vez que tenemos la actitud adecuada para socializar y trabajar con personas de distintas culturas, podremos adaptarnos y mostrar el comportamiento adecuado en cada contexto cultural. Qué interesante, ¿no? Que nuestra propia identidad se vaya afirmando con el aporte de culturas ajenas. Parece contradictorio, ¿no? Pero no lo es. No, por supuesto que no. Y profesora, ¿cuáles serían las conclusiones del programa del día de hoy? Revisemos lo conversado el día de hoy. ¿Pero qué les parece si lo hacen ustedes? Primero hablamos del desplazamiento de una población de su lugar de origen a otro lugar, del interior del país a las capitales. Un desplazamiento promovido en el Perú por el contexto económico, político y social por el que atravesábamos. Nuestra identidad personal y cultural se va afirmando. Es más fácil interactuar y redescubrir la riqueza cultural propia y la ajena. Mantenemos los rasgos propios y adaptamos e incorporamos elementos de las otras culturas, los que nos gustan, naturalmente. Cada cultura es igual de importante y se debe respetar su dignidad y el legado cultural de cada una. Una última idea es incorporar a nuestra identidad valores como respeto, solidaridad, empatía, tolerancia, justicia, diálogo. Ha sido una actividad muy interesante y práctica la de hoy. Muchísimas gracias, profesora, por estar hoy con nosotros. Yo feliz de estar con ustedes y con toda la promoción 2020. Hasta la próxima, amigas y amigos de todo el Perú. Gracias. Hemos analizado la importancia de relacionarnos y la igualdad en la diversidad cultural. Ahora te toca a ti. Ten en cuenta lo siguiente. Primero, tener a la mano tu cuaderno de Aprendo en Casa, o si no, hojas de papel y un lapicero o lápiz. Segundo, revisa los apuntes que tomaste en este programa. Tercero, puedes reunirte con tu familia y, por supuesto, pedirles que te ayuden a reconocer tus características, tus rasgos, fortalezas y limitaciones a nivel personal y, sobre todo, cultural. Tu reto es redactar 4 ideas que muestren por qué debemos comprender cómo nos relacionamos y por qué debemos fortalecer la igualdad en la diversidad cultural. Cuando esté terminado, compártelo con tus amistades y familiares. Pregúntales cómo se sintieron con lo que les compartiste. Recuerden siempre guardar su trabajo en su portafolio. Es la evidencia de tu aprendizaje. Asimismo, te servirá para el reto al concluir la experiencia de aprendizaje. Muchísimas gracias, chicas y chicos. Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, chicas y chicos. Los invitamos a seguir en la próxima sesión de Aprendo en Casa. ¡Nos vemos! Chao, chao. Bye. Oye, me encantó el programa de hoy.